nombre es Gerardo Marín, mi compañera Verónica López. Estaremos el día de hoy explicando algunos temas sobre la asignatura de calor y ondas, en lo que concierne a presiones, densidad, ecuación de Bernoulli, ley de Torricelli, entre otros temas, y además 2 ejercicios de aplicación. A continuación procederemos a compartir la información. A continuación, los temas a tratar serán definición de un fluido, densidad, presión, ecuación de Bernoulli y ley de Torricelli. Empezaremos con definición de un fluido. Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza que tiende a alterar su forma, y por esto adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, dependiendo de la intensidad de las fuerzas de cohesión entre sus moléculas, aunque esta siempre será muy pequeña. En los fluidos, las moléculas se mueven con libertad. Estos ocupan volúmenes constantes, son prácticamente incomprensibles y poseen viscosidad, tensión superficial y presión de vapor. Ahora hablaremos un poco acerca de la densidad. La densidad es una característica propia de cada material, que indica la cantidad de masa que tiene un volumen determinado, describe cuán unidos están los átomos de un elemento o las moléculas de un compuesto. La densidad no depende de la cantidad de sustancia que se considere. Esta varía en mayor o menor medida en función de la presión y la temperatura. Y también con los cambios de estado. La densidad es una relación entre la masa y el volumen de una sustancia y se representa con la letra ρ. Podemos hallar la densidad de una sustancia de la siguiente manera. Densidad será igual a masa sobre volumen. Unidades fundamentales de kilogramos entre metros cúbicos. Densidad relativa. La densidad relativa. Esta es la relación entre la densidad del material que se va a estudiar, entre la densidad de referencia. En los casos de los sólidos y los líquidos, la densidad de referencia es el agua, pero para los gases, la densidad diferencial es la del aire. Tenemos al peso específico. El peso específico es una relación proporcional entre el peso y el volumen de un objeto, y la podemos determinar con la siguiente fórmula. Gamma será igual a W sobre B, donde W es el peso del objeto, de la masa multiplicada por la gravedad. El volumen estará dado despejado de la fórmula de densidad, entonces volumen será igual a densidad por masa. Cancelamos las masas y nos queda que el peso específico será igual a la gravedad sobre la densidad. La presión. Bueno, la presión es una magnitud física escalar, designa una proyección de fuerza ejercida perpendicular sobre una superficie sobre unidad de área. Se da cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie. La magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. O sea, presión es igual a fuerza sobre área. Las unidades de presión son los pascales, los cuales se obtienen de la división de Newton sobre metro cuadrado. La presión la podemos clasificar en presión atmosférica, presión absoluta, presión manométrica, presión diferencial, presión hidroestática e hidrodinámica,
y presión arterial. Además, la presión se puede medir en atmósferas, milímetros de mercurio, torr, newton sobre metro cuadrado, pascal y bar. Hablaremos un poco sobre presión absoluta. La presión absoluta es aquella que se compone por la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. La presión atmosférica. Esta es la que se crea por el peso ejercido por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Dicha presión varía en la Tierra de acuerdo a la altitud. A mayor altitud, menor presión atmosférica. La presión manométrica. Esta es aquella que produce un medio distinto a la de la presión atmosférica. Por ejemplo, la ejercida por el gas de un refresco o gaseosa sobre una botella. En concreto, podemos determinar que la citada presión manométrica es aquella que se obtiene al encontrar la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. La presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones. Podemos decir que presión 1 y presión 2. Se llama presión diferencial en los casos en que la diferencia entre dos presiones representa la propia variable mediante se refiere brevemente a la presión diferencial. La presión hidrostática e hidrodinámica hace referencia a la presión que experimentamos por medio de los fluidos, independientemente si el fluido está en movimiento o no. La presión arterial es la presión que ejerce el cuerpo sobre las arterias. Hay dos tipos de esta presión. Una es la diastólica y esta es la que se da cuando el corazón descansa. Y la otra, llamada sistólica, esta es la presión que tiene la sangre cuando el corazón se contrae para expulsarla. Presión de un fluido. Cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. La fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con su entorno. En la pequeña ilustración tenemos la muestra de un diferencial de fuerza perpendicular ejerciendo sobre un diferencial de área. Está dado por presión igual a densidad por gravedad por altura. Variación de la presión. Cada vez que se sumerja un elemento en un fluido estático, debemos utilizar la siguiente fórmula, que es presión igual a la presión inicial más la densidad del material o sustancia por la gravedad por la altura. Esta fórmula sirve para determinar la presión que ejerce un cuerpo al sumergirse a un fluido a cierto punto. Mientras que la presión atmosférica decrece con el incremento de la altitud, la presión de un líquido crece con la profundidad. Supongamos un líquido en reposo para el cual la densidad es homogénea a través del mismo, lo que significa que es incomprensible. Como el líquido está en equilibrio, si analizamos una porción de líquido representado por el rectángulo sombreado en el interior del volumen de una figura, se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección vertical es cero. Esta ecuación es básica en la estática de los fluidos y desde el punto de vista teórico representa la variación de la presión con la profundidad. En el interior de un fluido nos dice que la presión a una profundidad h por debajo de un punto en el fluido en el que la presión es P sub 0 es mayor en una magnitud igual a la densidad por la gravedad por la altura. Si el líquido está abierto a la presión atmosférica, entonces la presión en la superficie libre del líquido es la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera
o a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahora veremos un ejercicio de aplicación. Tenemos que un lanchón abierto tiene las dimensiones que se muestran en la figura que verán a continuación. Si el lanchón está hecho con placa de acero de 4 centímetros de espesor en sus 4 costados y el fondo, ¿qué masa de carbón puede llevar el lanchón sin hundirse? ¿Hay espacio en el lanchón para contener ese carbón? Bueno, entiéndase por lanchón como barcaza. Aquí sacamos los datos. Densidad del acero, que es igual a 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Densidad del carbón, que es igual a 1500 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos el lado C del lanchón, que es igual a 4 centímetros. Y convirtiéndolos a metros, tenemos que 0,04 metros. Ahora tenemos en cuenta que el volumen desplazado será igual al volumen del lanchón. El volumen desplazado está dado por los lados de la marca, que es A por B por C. Entonces tenemos que 12 metros por 40 metros por 22 metros serán igual a 10,560 metros cúbicos. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza en B será menos el peso del carbón menos el peso del lanchón, igual a 0. Ahora tenemos despejando la fuerza en B, tenemos que es la densidad del agua por el volumen desplazado por la gravedad. Entonces tenemos que el peso del carbón será igual a la masa del carbón por la gravedad, y este será igual a la densidad del carbón por el volumen del carbón por la gravedad. Tenemos que el peso del lanchón será igual a la masa del lanchón por la gravedad, y este será igual a la densidad del acero por el volumen del lanchón por la gravedad. Tenemos que el volumen del lanchón está dado por 2 veces el lateral del pequeño más 2 veces por el lateral grande más el volumen del fondo. Despejando, tenemos que 2 veces el lateral pequeño será igual a 2 por 12 metros por 22 metros por 0,04 metros igual a 21,12 metros cúbicos. Siguiendo despejando, el 2 veces el lateral grande será igual a 2 por 12 metros por 40 metros por 0,04 metros igual a 38,4 metros cúbicos. Despejando el volumen del fondo, tenemos que 22 metros por 40 metros por 0,04 metros igual a 35,2 metros. Y ahora tenemos que el volumen del lanchón está dado por 94,72 metros cúbicos. Ahora tenemos que la densidad del agua multiplicada por el volumen desplazado por la gravedad menos la densidad del carbón por el volumen del carbón por la gravedad menos la densidad del acero por el volumen del lanchón por la gravedad es igual a 0. Despejando, tenemos que la densidad del agua por el volumen desplazado menos la densidad del carbón por el volumen del carbón menos la densidad del acero por el volumen del lanchón. Omitimos la gravedad y nos queda que es igual a 0. Despejamos el volumen del carbón y tenemos que la densidad del carbón por el volumen del carbón será igual a la densidad del acero por el volumen del lanchón menos la densidad del agua por el volumen desplazado. Colocamos en la fórmula, el volumen del carbón será igual a la densidad del acero por el volumen del lanchón menos la densidad del agua por el volumen desplazado sobre la densidad del carbón. Entonces tenemos que el volumen del carbón será 1000 kilogramos por metros cúbicos por 10.000
560 metros cúbicos menos 7,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 94,72 metros cúbicos. Y todo esto dividido entre 1.500 kilogramos entre metros cúbicos. Y entendemos que el volumen del carbón será... Ahora calculamos la masa del carbón. Masa del carbón será igual a la densidad del carbón por el volumen del carbón. La masa del carbón será igual a 1.500 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por 6.547,46 metros cúbicos. Entonces tenemos que la masa del carbón será de 9,8 por 10 a la 6 kilogramos. Como el volumen del carbón es menor que el volumen del anchón, entonces el anchón sí puede contener la masa del carbón. A continuación vamos con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, que ha tenido numerosas aplicaciones, la podemos entender como el principio de Bernoulli, también denominado como la ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica del año 1738 y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujos de fluidos, que dan como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli, por lo que hay diferentes formas de ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles, como la mayoría de los flujos de líquidos y gases que se mueven a un bajo número de Mach. Se puede aplicar formas más avanzadas a flujos comprensibles a números de Mach más altos. A continuación, explicaremos la ley de Torricelli. Partiendo de la teoría propuesta por Bernoulli, fácilmente se puede explicar el teorema de Torricelli. Al igual que con el postulado anterior, se enfoca en el estudio de los fluidos, pero en este caso se busca estudiar la velocidad con que fluye un líquido a través de un agujero en el recipiente que lo contiene por acción de la fuerza de gravedad. Dentro de su hipótesis, declara que la velocidad con que fluye un líquido contenido en un recipiente abierto a través de un orificio es similar a la velocidad de un cuerpo que cae al vacío desde la misma altura a la que se encuentra el líquido hasta el centro de la gravedad del orificio. Ahora vamos a estar haciendo un ejercicio de aplicación. El aire fluye horizontalmente por las alas de una avioneta, de manera que su rapidez es de 125.0 metros sobre segundo arriba del ala y 97.0 metros sobre segundo debajo. Si las alas de la avioneta tienen un área de 19.72 metros cuadrados, considerando la parte superior e inferior, ¿qué fuerza vertical neta ejerce el aire sobre la nave? La densidad del aire es de 1,20 kilogramos sobre metro cúbico. Nombramos al punto 1 a la parte de arriba de la superficie del ala y el punto 2 a la parte de abajo del ala. Despreciamos la densidad por la gravedad y la altura Y1 menos Y2 de la ecuación de Bernoulli. Al calcular la fuerza neta se considera que Y positivo es hacia arriba. Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. Y aquí lo que hacemos es despejar las presiones para dejarlas como una diferencia de presión. Tenemos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a un medio de la densidad que multiplica la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Esto sería igual a
un medio de 1.20 kilogramos sobre metro cúbico, que sería en este caso la densidad del aire, por 125.0 metros sobre segundo cuadrado, sería nuestra velocidad 1, menos 97.0 metros sobre segundo cuadrado, nuestra velocidad 2, y tenemos un total de 3.729,6 pascales. Ahora necesitamos hallar la fuerza. Entonces lo que hacemos es multiplicar las presiones por el área. Y tenemos que 3.729,6 pascales, que sería nuestra diferencia de presiones, la multiplicamos por nuestra área, que es 19.72 metros cuadrados. Esto nos da un total de 73.547.7 newton. La fuerza neta vertical que ejerce el aire sobre el avión es de 73.547.7 newton. Bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero haber respondido todas sus dudas acerca de estos temas.